Pues nada, muy buenas tardes y muchas gracias por estar ahí. Mi nombre es Fadela Camblis y soy responsable de publicaciones de Aeon Libros. Como sabéis, estamos aquí esta tarde para hablar de la nueva ley de educación, la LOMLOE, y de sus implicaciones en el aula. Para hablar del tema contamos con tres docentes en activo, los tres apasionados por su profesión y tres excelentes comunicadores, por lo que creo que los minutos próximos pueden ser muy interesantes, ¿no? Hablarán desde su realidad en las aulas, cómo lo viven, cómo lo sufren, lo que ven en el día a día en las clases. Quisiera mencionar algunos de los principios fundamentales o de las ideas principales de la LOMLOE para que las comentéis, las critiquéis, las defendáis, como lo veáis. El hecho de que desaparezcan las jerarquías en la denominación de las materias, en materias troncales, específicas, de libre configuración. En principio es para que todas sean o tengan el mismo nivel o la misma importancia. El potenciar el aprendizaje significativo y por competencias, que implica en cierta medida que el alumno se haga más responsable de su aprendizaje, si cabe, o si es que lo era o no lo era. Limitar las repeticiones de curso. No está demostrado que consigan el fin para el que se aplican. Y por otra parte resultan muy caras para el sistema educativo. Se intentan suprimir o se suprimen los itinerarios en edades tempranas, porque son motivos, según la OCDE, de segregación en el alumnado. Se introduce conceptos como educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global, según la Agenda 2030 o recomendación de la Agenda 2030. Se regulan los protocolos de acoso frente a situaciones de acoso o de violencia en las aulas. También se fomenta, o se permite la creación de ámbitos de aprendizaje para facilitarlo. Y, en principio, en primero y segundo de la ESO debería haber menos asignaturas que antes, con el fin de que el paso de primaria a secundaria sea más fácil o menos traumático para los niños. Y en todos los niveles de educación secundaria obligatoria debería haber una materia del ámbito artístico. ¿Quiénes son las tres personas que nos van a hablar? En primer lugar, por el orden de intervención, será María Ángeles Ferrer Forés, que es catedrática de música en educación secundaria. Ha impartido clases, sí, de magisterio a alumnos, a futuros profesores, en diversas universidades de expresión artística y musical. Es autora de nuestros materiales de secundaria de música y plástica, puesto que también es licenciada en arte, en historia del arte, y ha sido autora también de Oxford University Press y de Pearson Educación. Destacar que ha recibido premios como Acción Magistral, entregado por la FAD, UNESCO, BBVA, y el Premio Roma, que entrega el Ministerio de Asuntos Exteriores. Carlos Hernández Hernández es catedrático de Geografía e Historia, imparte clases en el Máster de Formación del Profesorado de Didáctica de la Historia, de la Geografía y de la Historia del Arte, y también ha dado clase a profesores en activo en el Colegio de Doctores y Licenciados. Es coautor de nuestra serie de Geografía e Historia para secundaria y ha sido asimismo autor de los manuales de educación secundaria de Edelvives y Oxford University Press. También ha colaborado en un libro coordinado por Javier Paredes de Historia Universal Contemporánea de Planeta. Por último, Javier Pérez Carrasco es catedrático de Filosofía en Santiago de Compostela, de Educación Secundaria. También ha impartido clases de Didáctica de la Filosofía en la Universidad de Santiago. Ha sido autor de Oxford University Press, de Filosofía e Historia de la Filosofía, y de Pearson Educación, de Educación para la Ciudadanía y Filosofía. Tiene publicados con nuestro grupo, El Amor y Margarita, y de los delirios de la escuela y sus delirios en Bubo, y una historia a filosofía, outra historia de galaxia, en gallego, ¿no? Es coautor de esta obra.
Bueno, por último, voy a dejar ya paso a María Ángeles Ferrer. Simplemente decir que las leyes se aprueban o se redactan para permitir la convivencia. Permiten o prohíben ciertos aspectos, pero el fin es permitir la convivencia. Partiendo de esta premisa, ¿qué aporta la LOMLOE? ¿Qué bueno aporta la LOMLOE y qué aporta de bueno frente a la LOMSE que dejamos atrás? Cuando quieras, María Ángeles. Bueno, buenas tardes a todos y hola también, un saludo a todos los que nos vais a ver, bueno, después en un momento que tengáis, en cualquier momento en vuestra casa o en vuestro centro educativo. A ver, voy a empezar un poco lejos. Creo que es un hecho que cada vez hay menos alumnos y no es que sea una cuestión de ratios fijadas por ley, sino que hay un descenso demográfico muy acusado. Hay menos alumnos, y lo sabrá, ya es una cosa que es algo que notorio en infantil y en primaria y que está a punto de llegar a secundaria y pues, después a bachillerato. Ahora después os digo por qué, bueno, por qué hablo quizás de esto. No es que vengan fijados por leyes, sino que será un hecho natural, es un cambio cíclico que hay en España, un modelo nuevo económico y social y también histórico. Hay un descenso demográfico muy acusado. Todos nosotros nos hemos formado con una ley y como profesores después hemos dado pues clase no lo sé, en 2, 3, 4, 5, 6 o hasta 7 leyes. Y bueno, hay muchos tipos, muchos enfoques de leyes, unas más basadas en memorizar, otras con asignaturas y materias con orden jerárquico, incluso ahora se habla de agrupar en ámbitos o en áreas de conocimientos. También se dice en medios de comunicación y universidades, estudios y tesis doctorales que hay que probablemente la que acaba de salir ahora es la generación mejor formada, mejor preparada de la historia, la que se ha formado bueno, con la LOCSE, o también se la denomina generación granate, lo sabéis aquello por lo del pasaporte, porque muchos han tenido que emigrar por digamos un talento muy específico, muy rico, una generación muy formada, pero que aquí hay un modelo económico, social y productivo en nuestro país pues que está más enfocado al turismo, al sector servicios, bares, restaurantes, y entonces todo ese saber extraordinario pues se ha tenido que emigrar o ir fuera. Entonces, son generaciones diferentes, leyes diferentes, y es verdad que la mayoría absoluta de nuestros alumnos, de nuestros hijos e hijas, la juventud actual sabe de literatura, de física y química, de geografía, de historia, de música pop, de cine, de nutrición, no sé, de fotografía, pero también sabe de conciencia social, de reciclaje y obviamente, bueno, todo el mundo tecnológico. Creo que hay un deseo en esta ley que va a intentar o se propone, se aspira a que sea una generación mucho más polifacética y más preparada. Creo que no tanto por lo que dice el texto de la ley, los preámbulos y tal, sino porque vamos a estar ahí, el profesorado y ese espíritu de vocación y servicio que tenemos. Sobre todo creo que será por los profes. Un poco para tranquilizar y antes de entrar en esto, mirar, el año que viene, el 23 de marzo de 2023, o sea, es una fecha un poco redonda, pues seguiremos dando clase igual. O algunos ya nos estaremos jubilados o dentro de 10 años, quiero decir, seguiremos dando clase igual, con la misma pasión, las mismas ganas y la misma vocación. Todo este cambio legislativo, que en fin sería deseable pues, que lo hubiera menos en nuestro país, desde que hay democracia, lo principal a veces es el cambio de nomenclaturas. Ahora quizás estáis preocupados por eso, que si objetivos que se llaman logros, que si eran competencias básicas ahora son claves, que si son contenidos son saberes básicos, que lo llamamos actividades y ahora serán situaciones de aprendizaje. Las competencias estas específicas pasarán de cada materia, pero en lugar de 7 serán 8. Bueno, la burocracia, todo eso, la programación y tal, podéis confiar o delegar en las editoriales que normalmente pues aquí en AEON pues lo llevan haciendo y lo hacemos bastante bien. Digamos, todo ese aspecto burocrático, la programación la podéis fotocopiar, personalizar, pero bueno, eso os tranquilizo que digamos ese apartado pues lo podéis dar por hecho. La LOMLOE creo que aspira de alguna manera a modernizar el sistema educativo, a recuperar un poco una equidad que aquí hemos recibido palos de muchos lados de la OCDE, de los informes PISA, sobre ese sistema educativo que todos los
si hablamos de la UNESCO, los derechos de la infancia, los derechos de los niños, esa igualdad que debería haber hasta los 18 años, hasta que son menores de edad. Esa capacidad inclusiva del sistema, es mejorar los resultados y asegurar de alguna manera el éxito escolar y evitar el fracaso escolar, por supuesto, y el abandono temprano del sistema educativo. El actual sistema del currículo, el currículo actual que hay, quizás es excesivamente memorístico y no obedece, digamos, a las necesidades del mundo actual. Y hay un cambio que se quiere hacer un aprendizaje más centrado en contenidos y sobre todo en que los chicos, las chicas sean competentes y que desarrollen sus propias capacidades, que todos tenemos, todos de forma innata tenemos, pero que hay que centrar, pulir y después encontrar, digamos, el juguete, qué es lo que le va bien a cada uno, en qué es en lo que destaca, cuál es su verdadera vocación. Es decir, formar ciudadanos preparados para esto que se viene ahora a llamar pues, la cuarta revolución industrial. Lo más importante, que a mí me ha llamado bastante la atención, está incluido en el preámbulo de la ley. Pone, y os lo leo, el currículo en ningún caso puede suponer una barrera que genere abandono escolar o impida el acceso y disfrute del derecho a la educación. Ya en primaria, los cambios principales creo que están enfocados en primaria y lograr un perfil de salida que se llama ahora para llegar a secundaria con garantías de éxito. Ya no solo, obviamente, es leer y escribir de una forma, vamos a decir, digna o un poco más que elemental, sino es comprender un texto, saber hacer un resumen, tener la capacidad de hacer una redacción de un libro. Ahora, quizás os estoy diciendo perogrulladas, pero también se incluye el saber explicar una cosa oralmente, saber convencer de algo, saber explicarme. Yo pensaba que son niños de 11, 12 años, pero el saber explicarse, cuando habitualmente, todos lo hemos padecido a lo mejor como alumnos, durante 10 años nos han dicho calla, 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 silencio, un momento, espera, no digas. Y ahora hay un enfoque bastante a decir, cuéntame, explícame, dime por qué esto, o resume la película, el libro, o este poema, o esta canción, ¿qué quiere decir? Hay un énfasis en que sea el propio niño, la propia niña, el que de alguna manera empiece a saberse explicar. Os digo, puede parecer algo muy simple, pero es lo que yo creo que he detectado en primaria. Y por supuesto, hay un refuerzo, que a ver, bueno, eso ya serán pues más cuestiones de presupuestarias y tal, pero detectar cuanto antes las posibles dificultades del alumno. Con eso que decías, Fadel, de evitar o que pase a ser muy excepcional lo de la repetición, porque está demostrado que no es el objetivo de repetir por repetir, pues probablemente ese chico es que ya queda habitualmente un porcentaje muy alto desfasado del sistema y rápidamente abandona y ya queda frustrado, digamos, del sistema educativo. Lo principal, aparte de esto que no genere barreras, el currículo, los contenidos, creo que hay que cambiar el enfoque didáctico, en que todo lo que hagamos sea un poco más práctico. Es decir, de pasar, digamos, de unos contenidos para memorizar, porque sí, que obviamente hay que ejercitar la memoria y saber cosas, porque si no, no tienes ese recurso, ni lo gestionas, no lo tendrás nunca, ni podrás después seguir sumando estadios, etapas en tu vida. Pero aparte de memorizar, hay que, lo que ahora vienen a llamarse, situaciones de aprendizaje reales. Pero para mí lo que entiendo en el aula, en el día a día, es vincular cualquier contenido, cualquier tema, saberes básicos de una unidad didáctica, vincularlo con la realidad cotidiana, con lo que les envuelve. Partiendo de algo de interés que puedas captar, generar el interés, conectar con esa realidad cotidiana y despertar la curiosidad del alumnado. Porque hay un mundo mucho más interconectado, mucho más interdisciplinar. De hecho, se da la autonomía a los centros para que en primero y segundo de la ESO ese tránsito de primaria a la secundaria se pueda, en lugar de tantas materias estancas, se puede hacer en ámbitos o en áreas de conocimiento. Y es decir, hacer unas situaciones de aprendizaje mucho más vinculadas con lo cotidiano.
Mirar un ejemplo, yo con mis alumnos estábamos hablando el otro día de Aunque es de noche, de San Juan de la Cruz, de su poema, de esto del Cantar del Alma. Digo, ¿qué es esto, profe? El Renacimiento español. Dices, bueno, San Juan de la Cruz, un místico de un pueblecito de Ávila, pero ¿esto qué es? O sea, desde luego no les capta ese interés. Bueno, yo soy de música o del área, no sé, ya será futuro de expresión artística, así, y empezamos a hablar, bueno, que Rosalía ha hecho una versión, hizo otra, bueno, ha hecho muchos, otro Enrique Morente, también, bueno, por flamenco, o Federico Mompou, otro músico clásico contemporáneo. Pero hablamos María de Ángeles, Rosalía, empezamos a hablar de flamenco, de pop, de ritmos binarios, que si canta un momento sola es monodía, pero después le acompaña una guitarra, es polifonía. ¿Qué metáforas es esto? ¿Qué es esto de la noche? Analizamos los versos, las sílabas, pero aunque es de, porque dice la ELA, dice que es una sinalefa, hablamos de literatura, pero ¿cómo va vestida? ¿Eso es un pijama que llevas de noche? O, no, que es Gucci, que es una diseño María Ángeles, italiano. perdona, Sí, un minutito. voy terminando. Y Vale. simplemente es el enfoque muchas veces de generar esa realidad cotidiana que creo que va por ahí un poco, o sea, que nuestro día a día seguirá siendo igual, pero es conectar mucho más con la realidad cotidiana, es más bien el enfoque práctico y didáctico. Y ya puestos a pedirle la próxima ley, cuando venga, que vendrá más pronto que tarde en este país, pues yo pediría evitar tantísimo papeleo a los profesores, tantísima burocracia, que nos dejen realmente enseñar, que es lo que nos gusta, y puestos a pedir también, como la esperanza de vida y todo esto va a más, espero que la educación secundaria sea obligatoria, también vendrá hasta los 18 años, para bien y para una mejor formación y crear mejores ciudadanos. Nada más. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos. Después de 7 u 8 leyes orgánicas, efectivamente con la nueva LOMLOE, que como decía María Ángeles va a durar menos que más, ¿qué le vamos a hacer? Vendrá el monstruo comedor de leyes orgánicas educativas. Ese monstruo es el cambio de gobierno. Cambio de gobierno que hay, nueva ley orgánica educativa. Pero bueno, durará lo que dure y nosotros lo tendremos que aplicar. ¿Qué va a cambiar? Tendremos nuevas programaciones. AEON seguro nos las va a facilitar, ¿verdad? Gracias, Fadel. Ese trabajo burocrático, que bueno, todo lo que sea facilitárnoslo, lo agradeceremos mucho. Bien, tendremos que evaluar por competencias, pues igual que hace unos años, 5 o 6 años, desde 2015, 2016, pues nos tuvimos que acostumbrar a evaluar por pues eso, todas los nuevos criterios de evaluación que se nos planteaban, todo eso que se nos venía encima, las competencias, bueno, pues bien, esas cosas cambiarán. Va a haber nuevos planteamientos, va a haber nuevos enfoques, efectivamente, sobre el papel, sobre la programación. Vamos a tener que adaptarnos a al nuevo Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, al perfil de salida del alumnado, como dice la ley al término de la ESO. Pero yo siempre digo una cosa, el que manda en el aula es el profesor. Nosotros en nuestras clases pues seguiremos dando nuestras unidades didácticas, no las mismas, porque los profesores nunca damos lo mismo. Damos cosas parecidas, la historia, yo soy de geografía y de historia. La historia no cambia, a veces sí, porque la historia no es el pasado, como dice algún ignorante, incluso con altos cargos. La historia no es el pasado. La historia es el conocimiento que hoy, aquí y ahora, tenemos del pasado, la valoración que hacemos de él. La historia es una ciencia como muchas otras y sigue un método científico. Pero bueno, a lo que iba, es decir, eso nosotros vamos a seguir dando nuestras clases, vamos a seguir dando nuestras unidades didácticas, que también diseñadas están en los libros de AEON, ¿verdad, Fadel? Igual que las di en BUP, yo di clases en BUP, yo di clases en COU, yo di clases de historia de las civilizaciones en primero de BUP, de geografía humana y económica en segundo, de geografía e historia de España en tercero, de historia del mundo contemporáneo en COU. Luego nos llegó la LOCSE, cambió, la verdad es que la estructura del sistema educativo cambió y cambió mucho y tuvimos que ceñirnos a unos contenidos conceptuales, procedimentales,
actitudinales, ¿os acordáis? Y programábamos y explicábamos y evaluábamos en función de eso, ¿verdad? Y luego, bueno, pues nos vinieron las rectificaciones después de una cierta prueba que nos trajo la LOE, sobre todo en geografía e historia. Y luego vino la LOMCE y entonces partiendo de los estándares de aprendizaje, pues tuvimos que evaluar y teniendo muy en cuenta en nuestras programaciones, en nuestras clases, esos estándares de aprendizaje. Bien, y ahora tendremos que evaluar y tener muy en cuenta competencias generales, competencias específicas. Efectivamente, hablábamos de saberes básicos, ya no hay contenidos, hay saberes básicos. Bueno, va cambiando toda la terminología, pero hay una cosa que no cambia, el profesor en el aula. Me gusta el título, Fadel, en mi aula. Yo voy a seguir siendo el profesor en mi aula. Voy a seguir dando mis unidades didácticas. ¿Distintas? Bueno, las adaptaré, las cambiaré, las retocaré, pero la historia de Grecia será siendo la historia de Grecia, y la de Roma, y del periodo de entreguerras. Y cuando explique los conceptos fundamentales de demografía, los explicaré. Y haré más, a lo mejor cambiaré algunas estrategias metodológicas. Y en lugar de no hacer tanto hincapié en estrategias expositivas, pues haré más hincapié en estrategias de indagación. Bueno, pues bien, pero el que manda en el aula seguiremos siendo nosotros, los profesores. Cuestión importante y fundamental. Y daremos que nuestras unidades didácticas, las que hemos elaborado, y una cosa que yo distingo mucho en los libros de texto y cualquier profesor veterano me dará la razón, ¿cuánto se diferencia un libro de texto cuyas unidades didácticas han sido redactadas en un despacho de aquel libro de texto cuyas unidades didácticas son las que un profesor ha estado durante años dando en las clases y luego las recoge en un libro de texto y se las publican? ¿Por qué? Pues porque tienen vida. Bueno, pues ese es el planteamiento. ¿Y cuál va a seguir siendo? Pues precisamente ese, adaptado a la nueva ley, por supuesto, adaptado a la nueva situación, por supuesto, pero no dejaremos de ser los profesores que somos los que implementamos al final todo lo que se diseña desde los despachos educativos. Y yo concibo, se dice ahora que tenemos que fomentar el espíritu crítico entre los alumnos, como si antes no lo hiciéramos. Tenemos que procurar que los alumnos sean creativos, como si antes no lo hiciéramos. Que tengan capacidad comunicativa, como si antes no lo hiciéramos. Que ahora se diga, a mí me parece muy bien y lo afirmo, lo firmo y lo ratifico, pero no diciendo que eso antes no se hacía. Porque yo estoy en contra de defender ciertos planteamientos partiendo de negar lo anterior, de descalificar lo anterior. No, hemos llegado hasta aquí gracias a todo lo que anteriormente se ha hecho en educación. Hemos llegado a una LOMLOE, bueno, y a uno les gustará más una cosa, a otros les gustará más otras. Pero hay algo que no va a cambiar. El espíritu crítico, la creatividad de nuestros alumnos, la capacidad comunicativa de ellos, va a partir siempre de tener unos conocimientos sólidos, unos conocimientos firmes. Y a partir del conocimiento que está en las clases, los alumnos aprenden escuchando, viendo, leyendo y escribiendo. Por eso es lo que siempre hemos fomentado y vamos a seguir fomentando los profesores en todos los niveles, que escuchen, que vean, que lean y que escriban. Todo lo que sea fomentar estas instrumentalidades será fundamental. Y el conocimiento parte de la comprensión, no de la memorización. Parte de la comprensión, comprender las clases. Luego habrá que emplear la memoria en el estudio, no memorizar, no hacer el papagayo, que a veces se identifica la memoria, facultad fundamental que tenemos los seres humanos, con lo que yo llamo el papagayo. No, el papagayo es un ser irracional. Los seres humanos somos racionales. A partir de la comprensión, el alumno tiene que dedicar tiempo al estudio. Y ahí es donde viene la utilización y el empleo de la memoria. Facultad imprescindible, que no de la memorización papagayo, sino del empleo de la memoria. Y eso es lo que procuramos nosotros fomentar en las clases, transmitir los conceptos fundamentales, que haya comprensión y a partir de ello que el alumno vaya trabajando, repetir los conceptos más importantes y a base de esa repetición que lo vayan recordando. Y no me quiero extender muchísimo más. Muchas gracias, Fadel y compañía.
Muchas gracias, Carlos. Javier, tu turno. Pues buenas tardes a todos. Espero que no se me note mucho la incomodidad que este formato me produce, porque yo soy de una generación ya no del siglo pasado, sino del milenio anterior. Así que no me manejo muy bien en estos contextos digitales. Yo soy profesor de secundaria y bachillerato, tengo sobre todo experiencia en bachillerato, donde ahí sí es verdad que lo he hecho un poco de todo. He sido director, he sido jefe de estudios, jefe de departamento, por supuesto, y he dado prácticamente en secundaria en todo, en FP básica, en PCSPIs, en fin, en COU también, en fin, todo lo que mencionaste tú, Carlos, y me parece que todavía un poco más, ¿no? Voy a ser lapidario en una serie de ideas, ¿no? Para después, si nuestros contertulios quieren comentar, matizar o corregirlas, que sería probablemente lo más interesante, puedan hacerlo con toda confianza, ¿no? ¿Qué es lo que cambia en esta ley? Bueno, en primer lugar, como hemos insistido todos, no hay que confundir cambio legislativo con cambio educativo. Añadiré, tampoco hay que confundir educación y escuela. Una cosa es el proceso educativo y otra cosa es el proceso de escolarización. Lo digo porque creo que en general esto lo olvidamos. Educar educa a la sociedad toda. Y si esto no se tiene claro, entonces nunca se podrá analizar correctamente cuál es la potencialidad que tiene la escuela como dispositivo educativo, que yo creo que hoy bien es más bien poco. Es más bien poco. Dentro de lo que es la escolarización, yo creo que hay tres sistemas que funcionan en paralelo y que rara vez interaccionan entre sí. En primer lugar están los marcos legislativos, las leyes educativas. Después está el conjunto de documentos que nosotros nos vemos obligados a producir. Entonces ahí están las programaciones, están los informes de mejora, las actas de reunión y tal. Y por último está lo que hacemos en el aula. Esto es realmente lo importante, pero esto es lo que no sabemos en qué medida cambiará hasta que efectivamente nosotros no asumamos el protagonismo que nos corresponde. Entonces, cambios a nivel legislativo. Bueno, a mí la verdad es que esta ley en general no me gusta, porque yo creo que incurre en agravar una serie de problemas que ya teníamos. Y yo voy a ser muy rápido en mencionarlos, necesitaría más tiempo para argumentarlos, pero que pueden servir como mojones o como índices para después, si queréis, profundizar en la cuestión. En primer lugar, y yo creo que no es una cuestión menor, vuelve a ser una ley de parte. Yo creo que ya está bien que no haya un consenso político en este país para generar una ley educativa que tenga una cierta estabilidad en el tiempo. Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Esto no es un asunto menor y yo invitaría a la comunidad educativa a demandarla. No puede ser que nosotros vayamos a implantar una ley en las condiciones además con las que estamos trabajando, que son evidentes para todos, a sabiendas de que esta ley está condenada de antemano por la oposición y que ya ha dicho que en el momento en que lleguen al poder la van a derogar. Esto es un disparate. Y llevamos 30 años de disparate y esto nos tiene que indignar. No puede ser esto. En segundo lugar, es una ley que consagra lo que yo llamo la escuela totipotente. Es decir, insiste en la concepción de que la escuela es un dispositivo educativo que puede reconciliar todo. Es decir, puede reconciliar todas las necesidades derivadas de los procesos de reproducción social, por un lado, todas las expectativas individuales, por el otro, y al mismo tiempo ser fiel al marco ideal de valores axiológicos de una comunidad democrática. Esto sobre el papel funciona bien, porque el papel puede con todo. Pero después en la práctica exagera la potencialidad educativa de la escuela y la sitúa, desde mi punto de vista, en una posición donde la escuela deviene no gestionable. Si nosotros partimos de la base de que podemos gestionarlo todo y por tanto el docente como persona encargada de llevar a cabo el papel que la institución asume, entonces nos vamos a ver ante la cruda realidad. Y la realidad es que la escuela tiene muchas limitaciones como dispositivo educativo, ¿no? Tiene muchas. Porque la escuela no se sustrae a ninguna de las contradicciones sociales en vigor.
y son contradicciones sociales en vigor todas aquellas que se derivan de los conflictos de las lógicas de los sistemas sociales que están también representados. Voy a poner un ejemplo que yo pongo para explicar esto, que es un poco burdo, pero que yo creo que es suficientemente significativo como para explicar esta idea. Este año, por concretarlo, yo tengo un alumno que acaba de cumplir 18 años. Puesto que tiene 18 años es mayor de edad, y puesto que es mayor de edad, yo, como su tutor, no puedo hablar con sus padres sin permiso. Ni siquiera puedo notificarles las faltas de asistencia sin permiso. Esto tiene sentido desde un punto de vista de la lógica jurídica, porque la lógica jurídica establece que la aplicación de un estatuto legal tiene que hacerse en base a criterios objetivos y no puede estar al albur de la subjetividad del leguleyo en cuestión. Pero es obvio que desde el punto educativo es un disparate, porque la madurez de un niño no cambia de un día para otro. Y esto genera un conflicto institucional. Y he de decir que en general los conflictos institucionales, cuando se dan, se hacen siempre resolviéndolos en favor de la institución que no es escolar. Es decir, se antepone la lógica, en este caso la lógica jurídica, a la lógica educativa. Como este podría citar un montón de ellos. Es decir, nuestros niños con 16 años se pueden casar y pueden trabajar, pero no pueden salir del patio de recreo en un centro público. Esto es un disparate. Es una contradicción de tal calibre que no me extraña que nuestros adolescentes estén un poquitín desorientados, que es como suelen estar. En segundo lugar, y desde mi punto de vista, esta ley consagra lo que yo llamo la irrelevancia del docente en el saber educativo. Es decir, con lo que nos encontramos es lo siguiente. Las leyes son el fruto de los expertos educativos en cuestión, que son los que establecen la parrilla conceptual en base a la cual nosotros tenemos que expresar lo que hacemos en el aula. Y lo hacen, hasta donde yo sé, sin consultarnos a nosotros. Y muchas veces, sin tener ni siquiera experiencia en el tramo educativo sobre el que se legisla. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, en el siglo XXI, nos hemos convertido en parte del hecho educativo, pero no en los titulares del saber educativo. Entonces, lo que sucede es que el hecho educativo, como otros hechos sociales, genera sus ciencias sociales específicas. En este caso, quien habla de educación son, en general, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, sociólogos, economistas, y los últimos que han llegado son los neurólogos. Ahora hay muchos neurólogos hablando sobre educación, ¿no? Si hiciéramos feedback y comenzáramos de nuevo esta exposición, Fadel ha hecho muy bien en presentarnos como docentes. Jamás a un docente se le presenta como experto educativo, jamás. Y es sorprendente porque la palabra experto es la sustantivización del experimentar. Así que el experto es el experimentado. No cabe experto sin experiencia. Es la experiencia, no solo el fundamento del conocimiento, sino el fundamento de la legitimidad de tu carácter de experto. Y todo lo demás es retórica. Y eso es lo que hay en general en el sistema educativo. Hay una enorme cantidad de retórica. Pero es una retórica que está desarrollada al margen de las praxis educativas diarias, las que nosotros titulamos. Pero esto es muy grave. Porque esto quiere decir que si yo no soy un experto educativo, entonces, primero, mi actividad es tutelada. Y segundo, puesto que es tutelada, yo no ostento el saber que necesito para ejercer mi trabajo. Lo que aquí hay es una laminación constante de confianza en el docente, pero además es una eliminación que es metodológica. Tenemos un problema metodológico. En vez de construir un saber educar desde la praxis diaria que acontece en las aulas reales de este país, lo que tenemos son retóricas que ruedan en el vacío, sin entrar en contacto con la realidad. Tanto es así, que yo les invito a ustedes a que me digan cuáles son las situaciones de aula que han dado lugar a los cambios de nomenclatura que esta ley incorpora. ¿Por qué hemos pasado de 7 competencias a 8? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué hemos dejado de tipificar las competencias como un saber tridimensional, saber decir, saber
hacer y saber ser, y hemos pasado ahora a lo que se denomina en la nueva ley descriptores operativos. ¿Por qué? ¿Qué argumentario hay detrás de todo eso? ¿Qué situación de ahí la justifica esta modificación? No se sabe. Nadie lo sabe. Esto es pura retórica, pero es una retórica que genera, insisto una vez más, un déficit de confianza. Porque además, y fíjense ustedes lo que nos pasa cuando, por ejemplo, necesitamos integrar en el aula un niño con un tipo de trastorno cualquiera. Yo he llegado a tener en un aula de 12 niños 11 diagnosticados con trastornos psicológicos. Entonces, para el TDA tengo un protocolo de TDA. ¿Quién desarrolla el protocolo del TDA? Pues el experto educativo correspondiente. Pero eso es un saber descontextualizado. Eso no es lo que sucede en mi aula, porque yo no solo tengo un TDA, tengo un TDAH, tengo niños con ansiedad, tengo TOC, tengo Asperger, en fin, y además tengo otra serie de niños. Entonces, ese saber descontextualizado es el que va a regir, va a determinar la evaluación de mi intervención educativa en el contexto escolar. Pero esto es un disparate. Pero además lo hace sin que en ningún caso nada de lo que yo haga pueda modificar el protocolo, porque hay una transferencia de conocimiento sin asumir ninguna responsabilidad. Esto es sorprendente. Es decir, los expertos educativos nos dicen lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, cómo debemos llamarlo, cómo debemos expresarlo, pero después nunca someten su saber a contrastación. Y esto le llaman saber científico. Hombre, esto es una cosa peculiar. Es una cosa peculiar. Bien, no sé, perdonen que me indigne un poco, pero es que esto me enfada mucho, porque lo que yo observo es esta constante laminación de confianza. Hace poco un colega mío tuvo un problema con un alumno, no voy a entrar en la consideración concreta del hecho, pero le llamó a la madre muy enfadada. ¿Qué le dijo la madre? Sí, acabo enseguida. ¿Qué le dijo la madre? Le dijo: ya he consultado a los psicólogos y a los abogados y mañana voy a hablar con usted. Claro. Decías tú, David, manda el docente. Ay, David, digo Carlos, perdona. Ya me gustaría que mandase el docente. No, ya no estamos ahí. Nosotros somos como los indios huaycas del Amazonas investigados por el antropólogo de Oxford de turno, con una desventaja, y es que el indio huayca nunca va a recibir lecciones del antropólogo para decirle cómo bailar la danza de la lluvia. Y en cambio a nosotros el antropólogo tiene la desfachatez de decirnos: mira, tu danza de la lluvia no funciona. Hombre, esto es una broma. Y después, solo una cosilla muy rápida que no quiero dejar. Nuestras clases serán tanto más comprensivas y tanto más procedimentales en función de cómo sea la distribución de la carga horaria. Porque por debajo de 3 horas semanales no funciona ninguna materia. Es imposible hacer una enseñanza procedimental si un niño tiene 13 asignaturas. Es imposible, es imposible. Tengo más cosas, pero como Fadel me está llamando la atención, que ya conozco sus gestos combinatorios, me queda para después, si queréis, afirmar que no es verdad que exista la evaluación por competencias. No existe. Porque no hay ningún saber de referencia que establezca una indexación concreta que vaya desde y esta ley insiste más en ello, las competencias específicas a las competencias clave con sus marcadores correspondientes. Dejando fuera, por cierto, los fines, y desde luego tampoco hay indexación por ningún lado que vaya desde las competencias clave a los objetivos de etapa. Todo eso es arbitrario, opaco e improvisado. Y no hay en ningún sitio donde se aclare. Es más, si uno tiene la desfachatez, como hice yo, de preguntar la inspección, lo único que va a obtener es la callada por respuesta. Lo único. Es lo único. Porque nadie lo sabe. Esta es la cuestión. Lo dejo ahí. Venga. Vale. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a los tres. Creo que dejáis claro lo que pensáis. Y creo que los tres pensáis básicamente lo mismo. María Ángeles defiende la nueva ley, Carlos y tú no. Pero bueno, básicamente vuestra postura es bastante similar, ¿no? Se me permite decir una cosa. Sí, los claro. tres hemos insistido en una idea peculiar. Y es, una cosa es el cambio de ley y otra cosa es el cambio de educación. Entonces, si coincidimos en eso, entonces la ley no vale. Porque el único principio de legitimidad que tiene la ley es cambiar el sistema educativo y, por tanto, cambiar las intervenciones educativas. Claro que sí. Sí, si se lograse realmente lo que dices, claro, o sea,
cambiar todo el sistema educativo, que realmente la escuela, la educación, lo que dices Javier, fuera lo primero. Pero todo, no solo los profesores, porque absolutamente toda la tribu entera educa. La sociedad, un telediario, el camarero, el taxista, el pediatra, Sí, el médico, claro, todos. claro. Sí, Claro. pero no es esa la cuestión. La cuestión es que la escuela tiene que interiorizar eso. Y entonces ser consciente de cuáles son sus limitaciones. Y de ahí derivará el que no se le exija lo que no puede conceder. No, claro. Mira, un ejemplo tonto, La escuela es un dispositivo educativo de sociedades sedentarias. Ninguna sociedad nómada tiene escuela. Ninguna. Por razones obvias, ¿no? Por razones obvias. ¿Quiere esto decir que no educan? No, claro que no. Claro que educan. Porque todas las sociedades reproducen, sí. Y solo una cosilla. Y nosotros tenemos alumnos nómadas. Simplemente yo a veces me acuerdo mucho de mi abuela, que en paz descanse. No era mujer de mucha instrucción, pero era una mujer de profunda sabiduría. Claro. Y me decía cosas como, por ejemplo, hijo mío, con estos bueyes hay que arar. Oye, y yo me la aplico mucho a mi profesión. Me cambian una ley, me ponen otra, me hacen la otra, ahora otra nueva ley orgánica. Viene el monstruo devorador de leyes orgánicas educativas, el cambio de gobierno, y otra nueva. Pero yo sigo arando. ¿Por qué? Porque lo que me importa es la formación de mis alumnos, la instrucción de mis alumnos, el transmitirles el conocimiento. Porque a través del conocimiento, de la geografía, de la historia, que les explico, que les digo, serán alumnos con espíritu crítico, serán alumnos creativos, serán alumnos con capacidad de comunicación. Eso que está ahora tan de moda en las competencias, pero yo sé dónde está la clave, de que ellos puedan desarrollar esas competencias que ahora están de moda, que siempre han existido. Ahora se las llama así, antes se las llamó asao, luego se las llamará acuyá, me es igual. A mí lo que me importa es darles esos conocimientos. ¿Para qué? Pues para que las vayan adquiriendo. Y eso es lo que, bueno, me acuerdo mucho de mi abuela. Y Javier, efectivamente, el profesor manda en su aula, no en el sistema, no en la organización, no en las decisiones. Pero a mí en mi aula me dan las leyes, me dan las programaciones y tal. Bueno, ahora yo voy a explicar la historia. Ahora voy a dar yo clase de geografía y me vais a hacer este climograma y me vais a hacer esta pirámide de población y os voy a hacer un esquema de un eje cronológico de toda la Edad Media española. En mi aula mando yo e instruyo a los alumnos. Y eso, menos mal, no nos lo pueden cambiar a los docentes, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. No somos expertos educativos, somos docentes. Y ahí sí mandamos en la docencia nuestra. Esa es nuestra parcelica. Que la cuidemos y que la cultivemos bien. Con estos bueyes hay que arar. Sí, y es con esos bueyes, yo os he dicho, dentro de un año o dentro de 10 seguiremos dando clase. Sí. Y lo único que nos da esa gran satisfacción es la vocación que tenemos, las ganas, por eso, por difundir y por llevarlos a todos nuestros conocimientos. Y es que da igual lo que digo, esta ley educativa o las que vengan o las pasadas y tal. Entonces, ¿sabéis lo que más estamos nosotros? Perdona, ¿sabéis lo que más puede motivar a un alumno adolescente de 15 años a aprender? ¿Qué es lo que más le puede motivar a aprender a un alumno de 15 años adolescente? Lo que más le puede motivar a aprender es un profesor motivado a enseñar. Eso es lo que más puede motivar. La pasión docente, exactamente. A veces ni lo logramos, pero ahí está la clave. No, y tanta pasión, lo que tú dices, Carlos, exacto, que hasta definimos vocaciones, porque les descubres ese universo, tu materia, tu parcela, que les enganchas de tal manera que dices, yo quiero ser esto, yo quiero dedicarme a esto, hasta su futuro profesional muchas veces lo definimos o lo encauzamos los profes con esa pasión, por esa transmisión de los conocimientos. Y eso está de verdad muy alejado de toda esa burocracia, de toda esa legislación del día a día que damos en el aula, la verdad.
Bueno, yo clarifico vocaciones por vía negativa. Mis alumnos me ven y dicen, no, yo no quiero hacer lo que haces También. tú. Sí, sí, funciona más por ahí. De todos modos, Carlos, yo no me expresé bien. No es que yo no sea un experto educativo porque soy docente. Al revés, solo porque soy docente soy experto educativo. Yo creo que esta es la inversión en la que tenemos que reivindicar. Es decir, tenemos que reivindicar que la titularidad del saber enseñar es nuestra. Sí. Eso es lo que tenemos que reivindicar. Pero las leyes lo que hacen es conculcar, porque nos imponen un saber que es ajeno a nuestra praxis educativa. Y por eso generan una transferencia de desconfianza, puesto que lo que constatamos es que nosotros no somos reconocidos socialmente como los portadores de aquello que hacemos. Este es el problema. Esto es un problema gravísimo, no es una cuestión menor. Fíjate, en todos los ejemplos que pusiste antes, de yo mando en el aula y entonces mis alumnos hacen esto, esto, esto y esto. Vale, muy bien. ¿Sabes lo que hiciste? Mencionaste lo que en esta ley se llama saberes básicos, ¿no? Saberes básicos. Saberes básicos. ¿Qué es nuestro terreno? Ese es nuestro terreno. Pero en la ley los saberes básicos están desindexados de todo lo demás, están meramente relacionados. Y a nosotros se nos obliga, mira, yo hablando con expertos educativos, en fin, alguna vez he tenido ocasión de hacerlo, ¿no? Yo propongo el siguiente experimento. Cojamos a 10 profesores. Planteémosle trabajar 10 saberes básicos. Y vamos a pedirle por separado que ponderen el peso que eso que hemos hecho tiene en adquisición de las competencias específicas de la materia. Después en las competencias clave y después la indexación, su peso en relación a los objetivos de etapa. ¿Creéis que tendríamos 2 respuestas iguales? No tendríamos 2 respuestas iguales. Entre otras cosas, porque el número de variables... Yo tengo esto se lo pregunté a mi departamento de matemáticas que se negó a hacerme el cálculo de combinatorias posibles, porque nos vamos a 10 elevado a... y estamos hablando aquí cifras de más de 14 ceros, ¿no? Sí, esto es un disparate metodológico. Porque es un precio... Imagínate que le tienes que explicar a un padre que su hijo suspende, porque en función de los saberes, en fin, todo esto que acabo de decir. Bueno, hombre, esto es una tomadura de pelo. Esto es totalmente arbitrario, es totalmente opaco. El sistema... ¿Qué es lo que hemos hecho? Esta ley, no la habéis mencionado, pero sí quiero hacer una hincapié en ello. Esta ley ha introducido algo curiosísimo. Ha dicho, estándares de aprendizaje pasan de prescriptivos a orientativos. ¿Qué es eso? Eso es cargarse el diseño curricular base. Sí. Eso es decir, mire, nosotros no nos atrevemos a establecer un mínimo de adquisición de conocimiento de las materias en curso como criterio para promocionar. No nos atrevemos. Claro, y eso está muy bien, pero ese es el único principio homogeneizador de la enseñanza que teníamos. El carácter prescriptivo de los estándares de aprendizaje. ¿Cómo vamos ahora a saber que la adquisición de competencias es homogénea? Si las indexaciones son arbitrarias y opacas, si cada profesor tiene su propio criterio, ¿por qué no hay saber de referencia? Hombre, no, esto es una... A ver, Ángeles y Carlos, esto es una broma metodológica. Si nosotros podemos seguir... ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos amparamos en lo que acabamos de decir. Allá la ley, allá la ley. Ya haremos nosotros lo que nos parezca. Pero esto es trágico, coño. Lo que estáis diciendo es que el Ministerio de Educación no sirve para nada. Eso es lo que estáis diciendo. Ya, no, la cosa es que, por ejemplo, claro, mañana es jueves y a las 10 toca dar, pues, lo que decía Carlos, hoy tocan kilogramas, sí, pues yo mañana tengo que explicar. Y tú tienes que coger, llámalos como quieras, X, llámalos contenidos, saberes básicos, lo que sea, es que da igual el nombre. Porque tú vas a coger esos contenidos y los vas a disfrazar y poner de la mejor manera posible con no sé cuántos ejemplos para hacer que realmente lo asimilen, lo aprendan y practiquen y lo relacionen con su vida cotidiana. Y es que
yo es lo que os digo, que da igual, en fin, un poco cómo se llame esta ley y toda su nomenclatura asociada, que mañana jueves y el viernes y la semana que viene, pues nosotros lo tenemos que, lo que tú dices, indexar y coger ese índice y relacionarlo todo. Sí. Y explicarlo y hacerlo coherente. Sí. Sin saber de referencia. Mira, no da igual hasta el extremo siguiente. Tengo aquí una cita de un artículo publicado en El País el 24 del 11 del año pasado, del 21. Lo firma Juan Ignacio del Pozo, catedrático de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Sabéis cómo describen a los docentes? Como negacionistas educativos. Nosotros ejercemos un negacionismo educativo que se opone al saber científico para mejorar la educación, reclamando en su lugar una vuelta al pasado. Esta es la cuestión. ¿Quién sabe enseñar? Vosotros, tararí que te vi, sale el catedrático de Psicología de la Autónoma. Vosotros estáis en un paradigma, perdonadme, ya superado. Ahora en lo que estamos es en el paradigma de las ciencias sociales. Esto, a ver, yo es que tengo la desgracia de ser de filosofía y esto es muy difícil y yo de artes, de gestionar imagínate. con sensatez. Pero esto tiene un nombre. Esto se llama la colonización científico-tecnológica del mundo de la vida, en terminología de Habermas. Esto es lo que es. Es decir, nosotros, insisto una vez más, ya no somos los titulares del saber que ejercemos. Nosotros trabajamos por delegación. Bien, Javier, estoy muy de acuerdo contigo y yo puedo seguir esa línea y ese discurso, pero lo decía Ángeles, mañana hay que dar clase. Sí, claro, Y mi reto es con mis alumnos. Sí, Mi reto claro no es con el ministerio. Claro que sí. Que bueno, tú has dicho una cosa y estoy de acuerdo con esa sobre el ministerio, sobra, y muchos más. Pero es que mi reto es que a mí eso no me importa. Es que mi compromiso es con mis alumnos, a los que quiero formar, instruir y demás. Y me gustaría que algunos de estos profesores que nos están escuchando amablemente, nos diesen también su opinión sobre lo que estamos tratando. Si es que se lanzan. Seguro que también son locos y locas de la docencia, pues como nosotros. Frikis, como se dice ahora. Sí, a ver, porque hay un problema, no sé qué, se ha atropellado a un niño, no sé dónde. Ay, a ver, en la escuela tendrían que dar los profes educación vial. Ay, es que los niños de ahora son muy consumidores, no sé qué, es un desastre, gastan dinero que no tienen. Hay que educación financiera, a ver si la escuela también lo soluciona. Cajón desastre. Sí, totalmente de acuerdo. Y los totipotentes, los que decía yo antes. Y los de ciencias sociales no veas, valemos para todo. O sea, educación vial, educación de no sé qué, educación de no sé cuántos. Perdonad que os corte un momentito. Hemos tenido algún problema técnico, creo que está resuelto. Y entonces... ¿No se ha oído nada de lo que hemos dicho? No se ha oído menos mal. Nosotros sí. Entonces, bueno, hay quien preguntaba sobre los problemas que no resolvía esta nueva ley. Creo que lo habéis hablado, así que no vamos a insistir, o si queréis puntualizar algo lo hacéis. Y había otro profesor, he perdido la pregunta, que decía que los idiomas no se pueden, a ver, la recuperamos. No todos seguiremos dando clases con ese tipo de leyes, mucho se habla de plurilingüismo, pero esta nueva ley no deja sitio para aprender idiomas. Eso es lo que ha escrito en el chat, ¿no? Pues eso, entonces si tenéis alguna respuesta o algo que decirle, porque yo no la veo, Bueno, es decir, el plurilingüismo. No sé cómo está tratado en la nueva ley toda la cuestión lingüística. No sé al detalle, porque no se han desarrollado todavía las enseñanzas mínimas, ¿no? ¿A qué se refiere Audrey con el plurilingüismo? ¿A la inmersión lingüística? A ver, ¿nos podrías matizar, por favor, tu pregunta? Allí también hay diferentes enfoques. O yo mientras, Adelante. por ejemplo, en muchas comunidades, 2 idiomas extranjeros pone. Bueno, eso concretarlo, claro, realmente sí, será... O sea, francés, inglés, alemán, claro. Efectivamente. Sí. Vale, te lo leemos, no te va el micro, no te preocupes, hemos hablado al principio de la barrera digital, que yo la he saltado poniéndome unos cascos, ¿no? Bien, efectivamente, o sea, tienes razón.
Yo creo que ahora la segunda lengua extranjera, el segundo idioma, merma en cuanto a tiempos y en cuanto a número de horas respecto a la LOMCE. Eso es cierto, porque creo que ahora en bachillerato se puede elegir, pero será una optativa que va a competir con otras 4 o 5 asignaturas, ¿no? Y solo va a quedar como segunda lengua en los centros que sean bilingües. Además de la lengua bilingüe, sí podrán tener esa otra lengua. Pero bueno, yo creo que eso todavía está muy por desarrollar. Audrey, por darte una esperanza, confiemos en que el nuevo Real Decreto de Enseñanzas Mínimas pues establezca más horas para esas lenguas, al menos no solo en los centros bilingües, sino también en la generalidad de todos los centros educativos de secundaria. Sí, está al caer la nueva ley, ahí Qué están buena borradores. pregunta. Sí, el decreto, llevamos la ley está semanas. al salir, la ley, la LOMLOE de secundaria, la primaria ya ha salido. Sí, y, el Real Decreto de Mínimos, vamos. Sí, y Sí, después las cargas horarias esperando. y los desarrollos por comunidades autónomas pues saldrán después. Es verdad, Audrey, que hay la posibilidad también después de autonomías de centros, que los centros pueden, pues según por su entorno sociológico, económico, por su lugar o por su trayectoria, enfocar un poco, de alguna manera, hacer ámbitos, a lo mejor de idiomas o ámbitos artísticos, agrupar asignaturas, agrupar materias o dar un cierto enfoque a unas materias, sí, en detrimento de otras, digamos. Pero bien traído, Ángeles, porque efectivamente la agrupación de materias, cuestión que, bueno, vamos a buscar cosas positivas en esta ley, perdón, Javier, pero vamos a buscarlas, hay que escarbar mucho. Una puede ser esa, yo estoy de acuerdo, 13 asignaturas para un alumno de locos. Entonces, ese cierto agrupamiento hecho con buena cabeza, hecho con buena idea, puede ayudar bastante. Es decir, y en esta línea a lo mejor, pues este segundo idioma, lo que decía Ángeles ahora mismo. Sí, porque sobre todo el tránsito de la primaria a la secundaria, que los chicos en primaria hasta los 11, 12 años pues tienen un tutor y a lo mejor tienen el profe de música, el profe de educación física, el profe de inglés, pero claro, tienen, digamos, 4 maestros y de repente pasan al salto al instituto y con sus mismos 12 años, 13 años tienen, lo que decía Javier, 12, 13 profes, cada uno con sus manías, su metodología, sus exámenes, sus libros, y aquello es mucho salto. Y quizás sí que esta transición, hacerla un poquito más amable y quizás una posible enfoque metodológico práctica, pero eso también depende de los centros, se va a dejar esa autonomía al profesorado, va en esa agrupación de áreas como los ámbitos que hay en diversificación curricular o PEMAR o como se llame, pero un poco en esa línea, un poco. Bien. Bueno, ¿querías decir algo, Carlos? No, veo ahí en el chat otra pregunta de Vicky hacia todos, que me parece que es la que ibas a señalar, ¿no, Fadel? Efectivamente. Pues cuando nos dan... María Ángeles, te pillan directamente, dice, sí, no se dan suficientes horas de artístico, asignaturas artísticas. Pues mirar, bueno, por ejemplo, yo trabajo en la Comunidad de Madrid y sabéis aquí que, por ejemplo, en muchos centros que son bilingües en inglés, bilingües en francés o bilingües en alemán, las asignaturas artísticas suelen ser las que son casi de obligado docencia en ese idioma. Por ejemplo, pues se da música en inglés, expresión plástica en inglés o en francés o en alemán. Historia. Claro que eso es querer hacer el 2x1. Y en fin. Historia en inglés o en francés. Y después también, claro. A ver, o ciencias naturales, ciencias sociales, incluso historia. Pero historia de España en inglés, pues. Vamos. No. No. Ya te contaría yo anécdotas. Ya. Ese 2x1, a mí yo no soy partidaria. Yo doy clase de música porque, a ver, yo sí sé algo, sé un poquito de música. Pero si yo ya lo doy en inglés, en fin, dejo de ser creíble, dejo de contar pues las cosas con la misma solvencia, las mismas ganas, y eso pues desde cualquier alumno me notaría que aquello no es. Entonces, lo que tú dices, más horas a las artísticas, la expresión artística, todo lo que exige ahora de más creatividad, más capacidad de
emprendimiento y tal que la dan las artes, pues no lo sé. La carga horaria no está determinada todavía y no lo sé, lo del 2x1 yo no soy partidaria, pero... Está por desarrollar todo eso, porque hasta que no se concreten los reales decretos. En Galicia, la carga horaria de música en primaria, yo lo sé porque, en fin, tengo muchas amigas, muchas muy sufridas amigas en música, es de 1 hora grupo semana. Esto quiere decir que todas las semanas, cada una de estas amigas mías trata de enseñarles algo a una media de 400 alumnos, ¿no? Porque, claro, le dan clase a todos los grupos del centro. Es un disparate de tal calibre que, bueno, en fin, es que el sistema educativo puede con todo. O sea, lo de la enseñanza de música en este país, que tenía que ser la columna vertebral de la enseñanza primaria, ¿no? La música. Es una catástrofe absoluta, absoluta. Yo tengo un caso de una de estas amigas mías que quiso evaluar por competencias a los 400 niños. Pobre, agarró una depresión que estuvo un mes de baja. Y esto es estrictamente cierto, no es una broma. Yo recuerdo, porque antes de coger la depresión me preguntó a mí qué podía hacer. Yo le dije, miente, fillina, miente. Esto hay que mentir. Pero ¿en qué cabeza? Uno de los... Porque, claro, como no construimos el saber de abajo arriba, este es el problema, no construimos el saber de abajo arriba. Entonces, las leyes son compatibles con situaciones educativas que son un esperpento. Y es lo que son, un esperpento. Entonces, estas pobres rapazas, ¿qué van a enseñar? ¿Qué es esto de personalizar una enseñanza con 400 alumnos? Fijaros una cosa, el debate sobre ratio siempre se hace sobre ratio de alumno a aula. Nunca se hace sobre el cómputo global de estudiantes que tú tienes a disposición. Pero esto es una cuestión fundamental. No es lo mismo dar la clase a 300 niños que a 100. Darle clase a 400 alumnos es imposible. Es imposible. Ya, esas cargas horarias que dices, claro. Me pasan una pregunta. Pero solo una cosilla. En las cargas horarias están los procedimientos. Porque solo si la carga horaria de las materias, sean unas o varias, exceden de las 3 horas semanales, entonces se puede hacer un trabajo procedimental. Si no, es imposible. Porque el trabajo procedimental es muy educativo, pero es mucho más lento. Es mucho más lento. Entonces, si un niño tiene 30 bloques a la semana y por debajo de 3 no hay intervención educativa, hay trabajo educativo serio, entonces las cuentas son las cuentas. 7 asignaturas, 8 asignaturas máximo. Y todo lo demás es retórica. Volvemos a la retórica. Todas las intervenciones de 1 hora, todas las clases de 1 hora semana, que no son 1 hora, que son 50 minutos, que esa es otra. Nada, son píldoras que no sirven para nada. Es perder el tiempo. Sería mucho mejor en primaria, 1 año, 5 horas, 5 bloques semanales, que estas píldoras así, todos los cursos, que son ridículas. Es ahí donde se juega la cuestión. Se juega en la carga curricular de las materias. Y entonces, ahí es cuando se puede rendir cuentas. Y se nos puede decir, oiga, usted investigue. Claro, si usted me da 6 clases semanales, entonces yo investigo lo que sea. Claro, esta es la cuestión. Pero si me da 2, no. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiere usted que haga? Pero si entre una clase y otra pasan 5 días. Si hay la huelga de turno, pasan 15. Pero eso tiene que ver con no construir el saber de abajo arriba. Esa es la cuestión. Por eso no es irrelevante el hecho de que las leyes de educación hagan expertos educativos que no tienen experiencia docente y que no se cuente con nosotros como una interlocución necesaria. Eso es dramático, porque se generan situaciones como, por ejemplo, el caso de la música en primaria, que son esperpentos educativos. Insisto una vez más, esperpentos. Si tuviésemos... Nos falta un poco de orgullo profesional también, a veces para decir, mire, esto no, porque esto no es de recibo. Algunos hemos chillado mucho, ¿eh? Pero bueno. Sí. Os voy a pasar una última pregunta y luego, si queréis, para cerrar, porque ya llevamos más de 1 hora, os dejo 1 minuto, 1 minuto y medio a cada uno de vosotros para cerrar esta sesión, ¿no? Entonces, si acaso, antes empezamos por María Ángeles, ahora podríamos empezar por Javier, Carlos, y cierras tú, María Ángeles, para ser justos, ¿no? Entonces, la última pregunta es si tenéis alguna información sobre primer y segundo ciclo de infantil, porque si os parece una locura 13 asignaturas en secundaria, imaginaos 8 competencias por X saberes, por X logros, con niños de 0 a 6 años.
y sobre todo teniendo en cuenta que el número de alumnos sea el mismo de 2 años que de 10. Mira, no tengo ni idea, pero se me ocurre una respuesta inmediata. Lo ha dicho Javier antes. Oye, que hay que hacer eso y tal. Engaña. Y luego dedícate a tus niños. Ahora que no nos oye nadie, ¿verdad? Es que, vamos... Creo que unos cuantos. Sí. A Mira. ver, yo estoy con Carlos. Yo miento en todos, sí, en todos los documentos Pinocho. que se supone que describen mi actividad profesional, miento sistemáticamente. Porque estamos en una situación muy curiosa. La única forma de racionalizar la educación es prescindiendo de la ley. Esto es lo simpático del asunto. Solo porque incumples la ley, la educación funciona. Bueno, no sé si, vamos con el colofón. Sí, tu minuto. El colofón. Yo animaría a los docentes a ejercer su orgullo profesional, a tratar de promover y de exigir que el saber enseñar se construya de abajo arriba, considerándonos a nosotros interlocutores necesarios en las políticas educativas. Este sería mi mensaje, nada más. Atenerse a la realidad, mirar la realidad de los hechos, mirar la realidad. Pues... Una cuestión de modestia. Mi minuto, como siempre a mi querida abuela, con estos bueyes hay que arar. Entonces quería lanzar un mensaje esperanzador. Efectivamente, el orgullo profesional, totalmente de acuerdo contigo, Javier, pero mi mensaje esperanzador a los profesores es que no hay ningún sistema educativo de más calidad que la calidad de sus profesores. La clave está en nosotros. Y ahí es donde yo me afianzo en nosotros, que hacemos libros como los de Aeon, con esas 12 unidades, que no están hechos en el despacho, que yo esas clases las he dado desde hace años y luego las he recogido en unidades didácticas, pero ningún sistema educativo va a ser nunca mejor que la calidad de sus profesores. Este sería mi mensaje, y animar a todos los docentes que nos escuchan y que nos escucharán más adelante. Muchísimas gracias, Sí. María Ángeles. Y bueno, solo contestando esto que decías de la educación de 0 a 3 y de 3 a 6 añitos, que esta ley, bueno, pues prevé ampliar o extender la educación a esto a 0 a 3 años. En fin, yo he empezado hablando de que hay un cambio de modelo también en nuestro país, que hay un embudo demográfico, hay muchos menos niños, o sea, esto ya está llegando y no sé, de 0 a 3 años habrá pocos niños y espero que las ratios sean pequeñas en las aulas. Pero en fin, yo por ejemplo tengo un niño en educación infantil de 3 a 6 años y él tiene que decidir si da clase de religión o de valores. Y me decía, ¿y eso qué es, mamá? Claro, en fin, que no tenemos que estar a esas cosas, creo. Pero, y en fin, ya todas las competencias, pues no lo sé. Yo solo espero que las ratios, no por ley, sino por el momento socioeconómico que hay en nuestro país, las ratios van a bajar y eso, pues podamos dedicar más esfuerzo y tal. Y estoy totalmente de acuerdo con Javier y Carlos de que, o sea, el orgullo, yo a veces que digo con otras mamás o me preguntan, ¿y tú qué eres, profe? Ay, por favor, qué horror, ¿no? Qué horror, qué espanto, como que casi te dan el pésame, porque eres profe. Entonces, Dios mío, tienes que sufrir. ¿Y de qué etapa eres? ¿De secundaria? Y digo, pues yo, pues ya es el acabose con adolescentes. Pues yo soy feliz. Y yo creo que todos los profes y nuestros participantes seguro son profes con orgullo, lo que dice Javier y Carlos, orgullosos de nuestra profesión, y eso es lo que intentamos transmitir, pues cada uno desde su materia, desde su área, a nuestros chicos. Y si toda la sociedad fuera en esa línea, o sea, que toda la sociedad valorara que lo fundamental son los niños, que serán nuestros futuros ministros de educación y nuestros futuros ciudadanos, si todos sumáramos y toda la sociedad, la escuela, el Estado, las familias, vieran la importancia real de la educación, yo creo que ese orgullo nos llevaría a mimarla muchísimo más. Pues muchísimas gracias a los tres y a todos los que habéis asistido a este seminario web. Y nada, hasta pronto a todos. Gracias. Pues buenas tardes y adiós a todos. Desde Madrid, desde Alcorcón, Madrid. Venga, chao, hasta luego. Hasta la próxima, gracias. Chao, chao.